amigas, sean todos ustedes bienvenidos, a mis hermanos en la fe y también a los amigos que me escuchan. Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal, Jeremías 23 del 5 al 6. Entonces, vamos a considerar un texto de la palabra del Señor. Ese texto, de un tiempo a esta parte, estoy viendo que está siendo utilizado dentro de los círculos católicos romanos para dirigirse a lo que antes llamaban el sacramento de la penitencia y que ahora ellos están llamando el ministerio de la reconciliación. Me llama la atención que de un tiempo a esta parte oigo mucho dentro de los círculos católicos romanos que a la confesión auricular, es decir, al sacramento de la penitencia, ahora es nombrado, es llamado entre ellos como el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué será que están cambiando la forma de dirigirse, le están cambiando el nombre a este supuesto sacramento que es tan importante dentro de la Iglesia Católica Romana? Yo creo que esto se debe a que no encuentran ya base bíblica sobre la cual sustentar el llamado sacramento de la penitencia. Entonces, como ya no les sirve, no les funciona, porque ya está bien refutado, tengo un vídeo en este canal al respecto, del texto de Juan 20:23, tan conocido, pueden buscar un vídeo en el cual refuto la pretensión católico-romana de basarse en ese texto para sustentar el llamado sacramento de la penitencia. Pues ahora están buscando, me da la impresión como que están buscando otra base bíblica, están buscando alguna veta sobre la cual basar dicho sacramento. Entonces se han fijado en el versículo 18 del capítulo 5 de Segunda de Corintios, el cual dice de la siguiente manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y yo cuando leo este texto digo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el llamado sacramento de la penitencia? ¿Dónde está aquí el sacramento de la penitencia? Porque no lo veo por ningún lado. Entonces, se han fijado en este texto, se están agarrando a este texto para justificar un sacramento que no tiene apoyo, que no tiene base bíblica por ningún lado, por más que se le busque en la Escritura. Entonces, todos sabemos, hermanos queridos, esa regla de oro dentro de la exegética que dice un texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir aquí el apóstol Pablo cuando está hablando del ministerio de la reconciliación? Se han fijado en esa frase para ahora referirse a lo que antes llamaban la confesión auricular, es decir, a la oreja, en secreto con el sacerdote. Ahora resulta de que le han cambiado el nombre y se refieren a él como el ministerio de la reconciliación, buscando apoyo para el mismo en ese texto. Bien, pues vamos a estudiar el contexto del capítulo para ver de qué trata, qué es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios y por ende a nosotros, porque Segunda de Corintios es palabra de Dios que se dirige a todo el mundo. Entonces vamos a empezar leyendo en el versículo 14 para contextualizarnos adecuadamente. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Aquí de qué se está hablando? Se está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz. Bien, quedémonos con esto. Se está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz.
Dice, versículo 15, y por todos murió, el sacrificio de Cristo en la cruz, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tan importante es la muerte de Cristo como la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, todavía estaríamos en nuestros pecados. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, posicionalmente en Él, ha dado el paso de arrepentirse y de recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo transforma las vidas y los corazones de las personas. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, esto es una obra de Dios. Desde el plan de salvación, pasando por la exposición del mismo por parte de los cristianos, hasta el mover el corazón del hombre que escucha el Evangelio a recibirlo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, nos ha dado la encomienda de predicar el Evangelio, de exponer a un Cristo crucificado como aquel que nos va a reconciliar con Dios el Padre. ¿Y qué dice el versículo 19? Que Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y este texto, esta palabra que dice el apóstol Pablo, no se dirige a un clero restringido de sacerdotes. No, se refiere a toda la iglesia de Corinto. Le está hablando a la totalidad de la iglesia. No se dirige a un líder en concreto, como pueda ser, por ejemplo, primera y segunda de Timoteo, que se dirigía al pastor Timoteo, o a Tito, cuando se dirige a este colaborador de Pablo, Tito. No, aquí es una iglesia que se dirige es una carta que se dirige a la iglesia. De tal manera que lo podemos leer en el versículo primero. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces Pablo le está hablando a toda la iglesia. Y le está diciendo a toda la iglesia, dice, y nos encargó a nosotros, es decir, a todos los creyentes, a todos los cristianos, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, de cualquier cristianito, por más humilde y sencillo que sea, aun el que barre la iglesia. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, esta es la palabra que tenemos que llevar al mundo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliad con Dios. Entonces, sigue diciendo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando esto se cumple en un pecador que todavía no ha recibido a Cristo, pero que oye el Evangelio y da el paso y de recibir a Cristo como Salvador y Señor de su vida, entonces recibe la justicia de Dios en la persona de Cristo y sus pecados son puestos en Cristo, de tal manera que hay una transferencia. Nuestros pecados son puestos en Cristo
y la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Y cuando eso ocurre, cuando esto acontece, ¿sabéis qué es lo que acontece también? Que somos reconciliados con Dios. Aquí no veo yo ningún sacramento de la penitencia, yo no veo aquí la confesión auricular por ninguna parte, por lo tanto, ese sacramento católico romano, al cual ahora le están llamando el ministerio de la reconciliación, no tiene absolutamente nada que ver con 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Bien. La Biblia se interpreta a sí misma. Yo sé que a nuestros amigos católicos romanos esto no les gusta, pero es la verdad. Se interpreta a sí misma. De tal manera que podemos buscar textos paralelos que nos ayudan a entender el texto. Ya estudiando el contexto, está desmontado de que aquí se está refiriendo a la confesión auricular al sacerdote. Esto no tiene nada que ver, lo acabamos de comprobar. Pero, por ejemplo, si vamos a textos paralelos, lo podemos ver todavía más claro. Romanos 5 del 8 al 11 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ojo al dato, Cristo murió por nosotros. Está hablando del sacrificio de Cristo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios estaba enemistado con nosotros. Solamente podíamos recibir su ira por causa de que el pecado nos constituye en sus enemigos. Entonces dice aquí, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo está diciendo el texto bíblico que la justificación no es un proceso, sino que es un suceso. De tal manera que la persona puede decir que ya está justificado delante de Dios. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, es decir, Dios no es nuestro amigo, es nuestro enemigo, porque en nosotros hay pecado, y lo único que merecemos es la condenación, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ojo al dato, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no por el sacramento de la penitencia. Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, que si una persona oye el Evangelio y recibe a Cristo como Señor y Salvador, de tal forma que es justificado en la sangre de Cristo, ya Dios no tiene ira para con ese pecador, sino que ahora está reconciliado con Dios Padre. ¿Y qué dice el versículo 11? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, la reconciliación. Es decir, tenemos conciencia de ser salvos en tiempo presente. No estamos esperando el día en el cual sabremos si somos salvos o no. No, el cristiano tiene conciencia de salvación actual, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí no se está hablando para nada de ningún sacramento de la penitencia en el cual tú vas y te arrodillas ante el señor cura y después de hacerle una relación de tus pecados, el sacerdote, el cura, te extiende la solución y ya te vas sin pecado. Has pecado contra Dios, pero la solución te la da el sacerdote. Aquí no se está hablando nada de esto. Aquí se está hablando de que una persona, que el mundo inconverso, cuando oye la palabra del Evangelio y se arrepiente, entonces es reconciliado con Dios por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Es un texto paralelo a 2 de Corintios capítulo
5, versículo 18. Podemos buscar más textos paralelos. Por ejemplo, podemos ir a Efesios capítulo 2, versículos del 11 en adelante. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, era un estado de condenación en el cual éramos enemigos de Dios, y Dios tenía la ira, tenía guardada para el día del juicio la ira que iba a ser derramada sobre los pecadores. Esa era, nuestra condición. Dice, pero ahora hay una diferencia, hay un pero, benditos peros que nos encontramos en la Escritura. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, es decir, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces nos damos cuenta de que hay unas buenas nuevas de paz, en las cuales ya la ira de Dios es quitada, se aleja, es removida entre Dios y el hombre. Ya el hombre no es enemigo de Dios, ni Dios es enemigo del hombre por causa de su pecado, sino que ahora hay una reconciliación entre nosotros, los seres humanos, judíos, gentiles, entre Dios y todos los hombres, independientemente de su etnia a la cual pertenezcan, y esa es la reconciliación. Hay paz entre nosotros. Cuando nosotros, los cristianos, aquellos que hemos ya recibido esa reconciliación, la compartimos con el mundo, estamos ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Consideremos otro texto más. No quiero cansarles, pero quiero que ustedes entiendan, que les quede claro que aquí no se está refiriendo para nada a ningún sacramento de la penitencia. Entonces eso es, con mucho respeto, lo veo como una fantasía, o sea, se está viendo algo que no aparece para nada en el texto. Eso es una errónea interpretación. ¿Qué nos dice en Colosenses 1, del 19 al 23? Otro texto paralelo. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, y por medio de él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué tenemos? El llamado ministerio de la reconciliación. Aquí tenemos la reconciliación, y cuando esa reconciliación es expuesta al mundo, entonces el mundo se reconcilia con Dios. Y nosotros, que hemos sido instrumento de reconciliación para el mundo, estamos ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz. No porque un señor te haga así,
ni muchísimo menos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, ahora os ha reconciliado. Ya estamos en un estado de reconciliación. Estamos en Cristo. No como en la religión católica romana, donde tú tienes que ir una y otra vez a reconciliarte. Pecas y vas al sacerdote a que te dé la absolución, dentro de una semana tienes que ir otra vez porque has vuelto a pecar, y así estás toda la vida. Y espérate que te llegue la muerte, que te pille la muerte confesado, porque como te pilles sin confesión te vas al infierno, y con mucha suerte a lo mejor, si eran pecados veniales, pasas por el purgatorio. No, la cosa no es así, ni muchísimo menos. Aquí se nos habla de un estado en el cual la persona está reconciliada con Dios. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte de Cristo, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo? ¿Por nuestra justicia? No, por su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él. Lo leíamos antes en 2 de Corintios capítulo 5. Dice, si en verdad, dice versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, oigan bien, del Evangelio que habéis oído. Aquel que nos ha presentado el Evangelio ha ejercido el ministerio de la reconciliación. Dice, del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, fue hecho ministro del ministerio de la reconciliación. Cuando Pablo predicaba el Evangelio de ciudad en ciudad, anunciando a Cristo como el Salvador del mundo, y las almas se arrepentían y recibían a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, entonces se estaba ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Él era ministro de Cristo, era ministro de reconciliación. Y esto lo puede hacer cualquiera, cualquier cristiano. Cualquier cristiano, aunque no predique desde un púlpito, puede hacerlo. Aunque no vaya con un megáfono en una plaza pública a predicar el Evangelio, simplemente con que se arrime a su vecina, al lechero, al zapatero de la esquina, y testifique de cuán grandes cosas ha hecho Dios en su vida. Ya está ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Ya es un embajador en nombre de Cristo, que le dice al mundo, en nombre de Cristo reconciliad con Dios. Entonces dice del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Espero, hermanos, haberos ayudado a clarificar que 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, no se está refiriendo para nada a ningún sacramento católico romano de la penitencia, ni muchísimo menos. Y ahora, para disfrazarlo, lo están llamando el ministerio de la reconciliación, retorciendo la Santa Biblia, usando este versículo de 2 Corintios 5, 18, que no tiene absolutamente nada que ver con dicho sacramento, ni muchísimo menos. El Señor les bendiga. Espero haberles ayudado.